Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nuevamente con nuestro programa y me siento muy feliz de estar en la radio con una nueva modalidad, como le dicen, que estamos, utilizando un Zoom. Esto nos acerca, pero también nos aleja, porque después de 32 años, ¿no es cierto?, que estoy en el aire, no pasé ninguna pandemia. Y el hecho de estar acá sola es como, le falta el alma al programa, la charla, la conversación, de pronto cómo los profesionales se unen para hacer cosas en común. Bueno, esperemos que pronto pase esto. Desde ya, como siempre les digo, nos debemos cuidar. Estoy con la máscara para salir, por supuesto. Barbijo apenas abro la puerta del estudio. El estudio se airea y con todos los recaudos, pero debemos empezar a salir. Hay que trabajar. No podemos parar un país. Somos los únicos del planeta fuera de toda bandería política. Somos los únicos del planeta que seguimos en claustros. Tenemos que aprender a cuidarnos. No necesitamos que nos digan que debemos llevar barbijo, que debemos llevar máscara, que el metro, que el medio metro. Nos tenemos que cuidar y salir a trabajar, porque es la única forma de que el país se ponga de pie. Bien, les comento que el programa del día de hoy, de lujo, le quiero mandar un beso grande a Inés, que sé que nos está viendo y escuchando. La quiero mucho, es un excelente ser humano y una luchadora. Bien, estamos... ya que está ahí, los estoy espiando. Hoy nos visita el doctor Adolfo Savia, que es médico especialista en emergencias del Sanatorio Anchorena. El tema, infarto cardíaco y sus implicancias con el COVID-19. También la doctora María Marta Piscors, que es neurogastroenteróloga, médica de planta del sector de gastroenterología del Hospital de Clínicas. Tema, la verdad que va a dar que hablar, prebióticos. También Susana Grosso, licenciada en psicología, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología. Tema, retinosis pigmentaria y cómo funciona ARPA. Nos va a explicar qué es ARPA. Y nuestro licenciado de lujo, el licenciado Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista, que va a hablar del síndrome de fatiga crónica. Este programa fue armado gracias a sus inquietudes. Sigan a través del mail que ya va a dar el periodista, la página, sigan pidiendo, por favor, temas. Así armamos nuestra agenda. Y ya le doy las buenas tardes al doctor Adolfo Savia. Bueno, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde y agradecerte infinitamente la invitación. Al contrario, para hablar de un tema realmente importantísimo, ¿no es cierto?, como es cómo podemos evitar
el infarto cardíaco y qué pasa con él y el COVID-19. Te escucho, Adolfo. Bueno, en principio, siempre cuando uno habla de infarto, estamos hablando en realidad de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y digo, no, hoy nos vamos a centrar en el infarto, pero es muy importante recordar que la enfermedad cardiovascular como tal, es decir, el infarto, el ACV y el resto de las enfermedades vasculares son la primera causa de muerte en la Argentina, ¿sí? Entonces, digo, no tenemos que perder nunca y sacar de contexto que vamos a hablar de las causas más frecuentes de muerte y que francamente tienen muchas posibilidades de prevenirse y que también el resultado final suele estar en relación o puede estar en relación con la atención que haya recibido lo más precoz posible. Por eso es muy importante empoderar a toda tu audiencia y a toda la comunidad y a todos nuestros pacientes para entender que hay muchas cosas que ellos pueden hacer, ¿sí? Y en principio concentrarnos siempre en la prevención de las enfermedades cardiovasculares en general, ¿sí? Entonces, digo, si bien en un ratito vamos a hablar más del infarto, es importante que hablemos de la enfermedad cardiovascular en general, porque son siempre más o menos los mismos factores de riesgo, ¿sí? Bien, sabía. ¿Y qué se considera un infarto? En este caso Muy bien. cardíaco. Muy bien, digamos, el infarto implica que se obstruyó una de las arterias que le llevan oxígeno y nutrientes al propio corazón, ¿sí? Porque digo, aparte, el corazón, aparte de ser la bomba que distribuye la sangre a todo el organismo, necesita también, como cualquier tejido, oxígeno y nutrientes para funcionar y mantenerse vivo. Entonces, una de las arterias que le lleva oxígeno y nutrientes se tapa, ¿sí? Y ese músculo cardíaco empieza a sufrir la falta de oxígeno y se produce, si esa arteria no es destapada rápidamente, se produce un infarto que es la muerte de parte del tejido cardíaco. ¿Cómo sabe? Dependiendo... Sí, perdón. No, por favor. ¿Cómo sabe la persona que está cursando un infarto? ¿Cuáles son los síntomas? Muy bien. Los síntomas más frecuentes, digo, la presentación típica, por decirlo de alguna forma, es el dolor torácico opresivo, ¿sí? Es decir, la persona siente que le aprietan el centro del pecho, ¿sí? Como si fuera la pata de un elefante o un bloque de cemento sobre el tórax. Esa es una sensación de que están presionando fuertemente, que suele irradiarse, es decir, suele irse hacia el brazo izquierdo o hacia el brazo derecho, ¿no? Hacia la mandíbula, hacia la espalda, hacia la boca del estómago. Puede estar acompañado por falta de aire, por sensación de muerte, por palidez, por sudoración, por náuseas, ¿sí? Pero siempre el dolor es uno de los síntomas más importantes. Bien, Pero, y ahí y... me permite una salvedad, y perdón No, no, que me no, habla extienda con esto, tranquilo. esta es la presentación típica. Eso no quiere decir que no haya infartos con presentaciones diferentes, ¿sí? Es decir, puede haber infartos que el dolor no es opresivo, sino que el dolor es punzante, o puede haber infartos que solo generan dolor en la boca del estómago y no se irradia a los brazos, ¿sí? O puede ser que solo duela un hombro, ¿sí? Entonces, suele haber presentaciones atípicas. Por eso es muy importante estar atentos a las personas con factores de riesgo para pensar que cualquier dolor o molestia, ¿sí? Por encima de la boca del estómago, ¿sí? Y por debajo de las orejas puede ser un dolor sugestivo de un infarto cardíaco, ¿sí? Y fundamentalmente las mujeres, los ancianos y los diabéticos pueden hacer presentaciones de esas que son menos frecuentes o más atípicas. Por eso hay que estar con doble atención en esos grupos de riesgo. Bien, lo que yo te iba a preguntar es por qué algunas veces el infarto se cursa pensando que es un problema gástrico. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta y suele ser un problema importante con el que nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Porque puedes pensando que es un problema gástrico, pensando que es un problema traumatológico, ¿sí? Entonces, puede pasar por la localización del infarto, por la característica de la anatomía del paciente, de cómo están sus arterias coronarias y qué tan obstruidas están y demás, que la presentación no sea tan típica como la describimos antes. Entonces, si el infarto, por ejemplo, es de la cara inferior del corazón, suele ocurrir que
que haya dolor en la boca del estómago. Entonces, el paciente por ahí toma antiácidos o toma algún inhibidor de bomba de protones o alguna de las cosas que solemos tomar para el dolor en la boca del estómago y retrasa la consulta. Esto, como dijimos antes, ocurre más frecuentemente por ejemplo, en ancianos, que muchas veces la percepción del dolor es diferente, o en diabéticos, en los que también la percepción del dolor está alterada, ¿sí? Por eso es muy importante que, sabiendo que existen todas estas variabilidades, en las personas con factores de riesgo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre pensar que el infarto de miocardio, el infarto cardíaco, está dentro de los diagnósticos diferenciales. No confiarse y consultar. Vos sabés qué pasó, hará cosa de 15 días, que no salió en ningún medio, ¿no es cierto? Porque por suerte que la persona no murió. Estamos con el COVID-19 y cuando uno pide una ambulancia, empiezan a hacer una serie de preguntas, ¿no es cierto? Y le dijeron, no, por los síntomas es un problema gástrico. Cargaron a la persona y la llevaron a una sala de primeros auxilios que tenían cerca y estaba cursando precisamente un problema cardíaco. Lo salvaron, pero de casualidad. Bien. Hay primero un concepto muy importante para transmitirle a la comunidad, que es que cuando ustedes llaman al servicio de emergencias, sea el SAME o el servicio de emergencias público que les toque en su jurisdicción, o el servicio de emergencia de su prepaga o obra social, la persona que los atiende no es un telefonista, sino que es un receptor despachador de los servicios de emergencia. Es decir, es una persona entrenada y que incluso brinda algunas instrucciones de prearribo y primeros auxilios si llegara a ser el caso. Esa persona es muy importante que haga preguntas, no solo relacionadas con el COVID-19, sino que haga preguntas para poder orientar el tiempo de respuesta y el tipo de unidad móvil que va a ir a atender al paciente, ¿sí? Si es una unidad de alta complejidad, si no, si es una unidad pediátrica. Si hay sospecha de COVID-19, porque los pacientes que tienen sospecha van por un camino y los pacientes que no tienen sospecha van por otro camino precisamente para protegerlos. Entonces, esa persona hace preguntas. Lógicamente que ese interrogatorio es un interrogatorio complejo porque no está frente a frente con el paciente. Exacto. Porque se pierde un montón de la singularidad del interrogatorio y del examen físico y de vernos cara a cara aún en la videoconsulta. Entonces siempre existe algún margen de posibilidad de que lo que se parecía por teléfono una cosa, en persona sea otra. Pero es muy importante reafirmar la confianza de la comunidad en que llamen a su servicio de emergencia, porque el servicio de emergencia está preparado para cuidarlos, está preparado para reconocer la emergencia, y está preparado para que no se contagien o no se expongan a ningún riesgo de COVID, ¿sí? Y eso tiene que ser muy crítico. Corazón con el coronavirus, ¿tiene alguna implicancia en especial? Hay algunas implicancias de las enfermedades cardiovasculares. Todavía en la Argentina no estamos viendo un gran impacto de enfermedad cardiovascular o ACV o demás relacionado con el COVID en particular, pero sí lo que estamos viendo es que fundamentalmente en el primer tiempo del aislamiento la gente tenía mucho miedo de consultar, por lo tanto abandonó un poco no solo la emergencia, sino que abandonó un poco también el seguimiento médico habitual. Y lamentablemente eso ha perjudicado la salud de algún grupo de pacientes. Por eso y es muy, muy, muy crítico que en cada intervención que tenemos, digamos que más allá de la relación COVID con ACV o COVID con infarto, la relación más importante que tenemos que establecer es que el COVID no altera la atención general que van a recibir nuestros pacientes. Si usted hoy tiene un dolor torácico que le oprime irradiado del brazo izquierdo, llame a su servicio de emergencia, y es muy importante que llame, y esto no tiene que ver con el COVID, sino porque hay un equipo médico que va a ir al lado suyo y que le va a poder brindar la primera atención. Llame al servicio de emergencia porque el riesgo de quedarse y no recibir atención es altísimo, ¿sí? Entonces no deben temer. Sí hay una asociación entre la enfermedad cardiovascular y el COVID. En la Argentina todavía no la estamos viendo especialmente, quizá por el volumen de casos,
pero que sí lo que estamos viendo es que nuestros pacientes no COVID se han perjudicado por no haber accedido a los servicios de salud, fundamentalmente por el miedo al contagio, que por suerte no los exponemos. Exactamente. Sabia, yo sé que te tenés que retirar. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos brindaste porque realmente fuiste muy claro, muy conciso. ¿Y querés que te diga algo? Queda ya para el staff de Hablemos de Salud. ¿Te parece? Muchas gracias, un gran honor. Pido disculpas porque, como verán, estoy en mi ratito en mi oficina, pero francamente estamos trabajando y tratando de cuidar a la gente. Yo soy el jefe de emergencias del Sanatorio Anchorena y estamos trabajando para poder cuidar a la gente, al igual que todos los otros profesionales. Y déjame despedirme con este mensaje, decirle a toda la gente que confíe, COVID, no COVID, no importa, tenemos la posibilidad de atenderlos a todos, nadie se queda fuera del sistema de salud, que no se bajen ellos mismos y que nos busquen porque realmente podemos ayudarlos. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias y ese consejo maravilloso. Hasta muy prontito, Sabia. Gracias, un gran gusto. Bueno, gracias. Y ya le doy las muy buenas tardes a Susana Grosso, licenciada en Psicología, ya la presenté. Y Grosso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy buenas tardes, un gusto bien? tenerte, hace años que nos conocemos, pero vamos a hacer de cuenta que no nos conocemos, no sé quién sos, así te hago todas las preguntas del caso. Y la primera es, ¿qué es ARPA para vos? Antes quiero agradecer la invitación y compartir con los prestigiosos colegas que están acá este grato momento de intercambio y de encuentro en el que todos aprendemos de todos. ARPA es la Alianza de Retinosis Pigmentaria Argentina, entonces nos tenemos que preguntar qué es la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria es una enfermedad poco frecuente, llamada así en nuestro país, en la Argentina, por ley. Y me dice que estoy silenciado, ¿se escucha? Decía que la retinosis pigmentaria es una enfermedad poco frecuente y que está dentro de lo que en la Argentina tenemos una ley nacional, que es la 26689, y que es muy importante que sepamos la existencia de esta ley y que sepamos que en Argentina la llamamos EPOF, mientras que en el resto del mundo se la suele llamar enfermedades raras. Nosotros, por una cuestión lingüística, bueno, se adoptó esta modalidad. La retinosis pigmentaria es una enfermedad oftalmodegenerativa, es la más frecuente dentro de las patologías oftalmodegenerativas, con una prevalencia del 40%, ¿no?, en relación al resto, y para que más o menos nos imaginemos rápidamente, semejante a la enfermedad que tuvo el escritor Jorge Luis Borges. Es genética, no tiene tratamiento hasta el día de hoy, tampoco tiene interrupción en su cadena de transmisión. Bueno, en este caso hay historial en mis hijos, en mi familia, etc. Y ARPA está dentro de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, dentro de las 74 organizaciones que tenemos acá. Lleva a cabo muchas acciones que tienen que ver esencialmente con la visibilización, con la información, con la correcta información de esta problemática. Y vamos a decir en dos niveles para diferenciar bastante claramente. Uno, en todo lo que hace al asesoramiento, contención, información, orientación y múltiples acciones vinculadas con las personas con discapacidad visual que tienen retinosis pigmentaria. Tal vez tengo que agregar algunos datos muy importantes vinculados con esto, que dentro de las EPOF, de las enfermedades poco frecuentes en las cuales está la retinosis pigmentaria, el 70% de ellas son discapacitantes y hay un inmenso desconocimiento, en particular, por empezar, en el equipo de salud. En el equipo de salud uno habla con diferentes especialistas, mayormente médicos, y les habla de POF y no saben muy bien a qué nos estamos refiriendo. Y entonces dicen, sí, se las conocía como enfermedades huérfanas o invisibles, sí, pero ya desde el año 2012 tenemos nuestra ley y es muy importante que sepamos y conozcamos
no solo para el diagnóstico correcto y precoz, sino porque todo esto implica una cobertura importantísima y fundamental para las personas que tienen EPOC. Se tarda un promedio a veces hasta de 5 años en hacer un diagnóstico, por eso la información, la visibilización es tan importante en el diagnóstico precoz. Grosso, en particular en la infancia. Grosso, sí. Yo eso es lo que te quiero preguntar. Con respecto a, dijiste que es una enfermedad genética, es decir, que se nace con esta enfermedad. Ahora bien, al ser genética, ¿se transmite en todas las generaciones o se saltea alguna de pronto? Depende del tipo de mutación genética que tengamos. Hay variantes, ¿sí? Según sea dominante, recesiva, en algunos casos hay antecedentes mayormente, en algunos no se encuentran. Se han identificado hasta el día de hoy cerca de 70 mutaciones, pero sabemos que hay muchas más, más de 300 es lo que se calcula, con lo cual no siempre tenemos preciso, digamos, cuál es la mutación genética. Para eso es muy importante poder hacer el estudio de secuenciación genética, que deberíamos poder hacerlo en nuestro país porque tenemos equipos para poder hacerlo, y debería estar contemplado dentro de la cobertura y las políticas nuestras sanitarias. Totalmente coincido, Grosso. Por ejemplo, ¿cuánto hace que se habla de esta enfermedad? En realidad que la conocemos como un EPOF, sí. Yo diría muy poco, hace poco, en los últimos años, pero con anterioridad no sabíamos, ni siquiera era muy difícil poder hacer el diagnóstico. Se confunde a veces con otro tipo de patologías, pero como tal, que es un EPOF, y incluso así sabemos poquitísimo. Por eso hablaba... En cuanto a la detección precoz, entonces es muy importante, y te pregunto, ¿por qué es importante? Porque al no descubrirse a tiempo, se va, digamos, degenerando la visión. Porque hay algunas acciones preventivas que son muy importantes poder tener en cuenta. Es muy poco lo que podemos hacer, pero por ejemplo, tenemos un suplemento dietario que tiene que ver con componentes que favorecen la oxigenación de la retina y que entonces hacen que la evolución de la muerte de los fotorreceptores y las células de la retina, etcétera, bueno, pueda estar como en mejores condiciones. Porque la utilización de filtros, en particular en los niños, que tiene que ver con el resguardo de la fotofobia y del flash y de la sensibilidad extrema en lo que hace a la luz, tanto luz natural como luz artificial, las fuentes de luz, son sumamente dañinas y a veces lesivas. Así como antes usábamos o estamos obligados a usar filtros para la piel, deberíamos usar siempre filtros, en particular en los niños y en los adolescentes y adultos, más los que tienen patologías oculares, pero aún los que no la tienen, para la protección de esto. En cuanto a la calidad de vida, la alimentación, son todas cuestiones que hacen a mejorar las condiciones y además en todo lo que hace a la adecuación de la orientación y movilidad. Según exista mayor o menor alteración en la visión en cuanto al campo visual, se va reduciendo el campo visual, y necesitamos tener muchos cuidados para saber cómo manejarnos con ese campo visual, especialmente en la protección de golpes, de caídas, en los niños en las escuelas, cuando no se comprende esto, en lo que hace la disminución de la visión nocturna, que suelen fácilmente tropezarse, golpearse o dar por natural, tener chichones en la cabeza o en las piernas o caerse, porque no tenemos una comprensión de la alteración. Exactamente. Y Grosso, por ejemplo, actualmente, ¿es fácil la detección o todavía está en duda? No, en realidad sí tenemos profesionales, oftalmólogos y o retinólogos, conocen ya esta enfermedad, es históricamente conocida. Bien. Y originariamente cuando se daba el diagnóstico eran como pacientes que era preferible no verlos nunca más, porque no hay tratamientos ni alternativas más que decirles, bueno, algún día habrá algo para su tratamiento. En este momento estamos con muchas investigaciones en el mundo
avanzadas, nada en concreto, digamos, exceptuando algún síndrome que tenemos, que aplique a nuestras distintas patologías. Pero sí es fundamental el diagnóstico precoz, el cuidado en la calidad de vida, el aprender a manejarse y desarrollarse con igualdad de oportunidades en otras personas. Y lo que quería agregar acá, si puedo, Ana, es sí, que cómo no. al estar esto dentro digamos, de que el 70% de las patologías de la CEPOF son discapacitantes, es fundamental que conozcamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y quiero mencionar acá que ARPA integra la Comisión de Salud del Observatorio Nacional de Discapacidad, y que es una tarea esta que estamos empezando, que recientemente, hace muy poquito, ha habido una resolución en la que pudo aprobarse que el observatorio, que es la entidad nacional encargada del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en cada país, y nuestro país es un estado parte como la mayoría del mundo en esta convención que viene de la Organización de Naciones Unidas, es la entidad contralor y supervisora del cumplimiento de la convención. Hasta no hace mucho nunca pudo funcionar como una entidad independiente y autárquica, sino que estuvo dentro de las organizaciones gubernamentales y públicas, con lo cual era muy difícil poder ejercer el rol verdaderamente de cumplimiento en relación a la cantidad de vulneración de derechos que hay en la aplicación de la convención. Bueno, hoy en día estamos, y este año, las comisiones de salud, en este caso yo estoy en las comisiones del observatorio, que tiene muchas comisiones de trabajo, nosotros estamos en la de salud, tiene educación, vivienda, o sea cultura, que bueno, se están etcétera, ocupando, Grosso, se están ocupando porque bueno, se supone que cada vez son más las personas que padecen de esta enfermedad, y yo sé lo bien que trabaja ARPA, y tienen de lujo realmente una presidente de la asociación que se ocupa de la gente. Eso es lo importante. Yo te agradezco muchísimo todo lo que dijiste, y desde ya te voy a volver a invitar para otra oportunidad, porque vos viste que los tiempos son más que tiranos. Así que te agradezco, y nos quedó muy, pero muy claro tu tema, ¿no es cierto?, importante, como es la retinosis pigmentaria. Muchísimas gracias, Grosso. Y solo agregaría una sola cosa, cuando hablaba de la limitación que hay en el conocimiento en el equipo de salud, que es el primero que debería tener conocimiento sobre esto. Dado que yo soy psicóloga y he venido participando y padezco mi propia discapacidad visual, una de las fortísimas tareas que tiene ARPA es la inserción académica y universitaria en congresos y en distintas entidades y eventos académicos en cuanto a la información fundamental sobre discapacidad, sobre POF, y ni hablemos sobre retinosis pigmentaria, que es mucho más desconocida. Muchísimas gracias, Grosso. Te agradezco todo lo que estás diciendo, y en una nueva oportunidad que la vas a tener, es como para ampliar todo el tema. Ahora tengo que ir a un corte. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. Edición matutina. En la provincia, 6.364. En Córdoba, 5.819. En Santa Fe, 4.310. Y en Entre Ríos, 5.796. Auspicios de Bombonería Bombonela, Corrientes 1479, La Casa del Chocolate. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué y Lisandro de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero y Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Volvemos 18:30 minutos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video.
Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Look 5D. Transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Que no se vaya Susana Grosso porque después tiene que dejar alguna vía de comunicación. Bien, ya estamos con la doctora María Marta Piscort, que es neurogastroenteróloga. Muy buenas tardes. Piscort, ¿cómo te encontrás? Hola, buenas tardes, Ana María. Muy bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Al contrario, porque es un tema que me apasiona, un tema muy nuevito y que realmente nuestra audiencia, ávida siempre de aprender, lo va a estar escuchando muy atentamente. Por mi parte te hago una pregunta. ¿Cuál es, digamos, la especialidad de neurogastroenterología? Porque yo la desconocía. Bueno, en realidad es una especialidad con una denominación relativamente nueva. Clásicamente nos dedicamos a los trastornos de la motilidad del tubo digestivo, de gastrointestinal, todos. Entre ellos está el síndrome de intestino irritable, los trastornos motores del esófago, el reflujo, o sea, enfermedades que son muy, muy comunes. Pero bueno, ha tenido como una expansión esta subespecialidad y ha incluido otros elementos también que tienen que ver con la esfera emocional o psicológica de los pacientes, entre otras cosas. Bien. ¿Qué son los prebióticos? Bueno, antes de hablar de prebióticos, tenemos que hacer una introducción muy, muy cortita con respecto a lo que es la microbiota intestinal. Exacto. O la flora bacteriana intestinal, ¿sí? Porque si no, no vamos a entender exactamente a qué nos referimos con prebiótico. Y la flora bacteriana intestinal es un ecosistema que es muy complejo, conformado por millones de bacterias que viven en nuestros intestinos, que, bueno, esto no ocurre desde siempre, ¿no? Nosotros nacemos con el intestino estéril y nuestro intestino se va poblando con bacterias a medida que pasan los años.
Y la composición de bacterias que tenemos cada uno de nosotros en nuestros intestinos depende de un montón de factores. Por ejemplo, el tipo de nacimiento, si fue por parto normal o por cesárea, la alimentación en la primera infancia, si fue por fórmula o leche materna, condiciones de saneamiento ambiental, la alimentación, si recibimos antibióticos durante la vida, o si tuvimos episodios de gastroenteritis aguda, bueno, etcétera, ¿sí? Eso hace que cada uno de nosotros tenga como una huella digital, una composición de bacterias intestinales, y estas bacterias no es que solamente viven en el intestino, sino que cumplen un montón de funciones, y están muy asociadas tanto a la salud como a la enfermedad, ¿sí? O sea, estas bacterias tienen que ver con el trofismo del intestino, tienen que ver con la inmunidad, y hasta hay estudios que demuestran que tiene que ver con nuestros factores emocionales, con la depresión, con la ansiedad y con otros cuadros psicológicos. Piscor, dijiste unas cuantas cosas que me parecen muy clave en esto y te voy a preguntar para desasnarme, ¿no es cierto? Hablaste que es muy importante acerca de si el bebé tomó leche materna, si la mamá tuvo una cesárea. ¿Qué quiere decir? ¿Que la leche materna favorece y que la cesárea en algunos momentos desfavorece? Claro, bueno, eso son todas hipótesis de estudio, no es que alguien por haber nacido por cesárea o no haber recibido leche materna va a tener un daño permanente de por vida, pero eso condiciona una determinada microbiota, ¿sí? Y la microbiota, digamos, de alguna forma condiciona posteriormente lo que va a ocurrir con respecto a la salud de uno el resto de la vida, ¿sí? En ese sentido, hay que decir que determinada composición de microbiota se asocia a distintas enfermedades, como la obesidad, el hígado graso, el síndrome de intestino irritable, que nosotros es lo que más exploramos en mi especialidad. Así que, digamos, esto tiene una connotación. Y por ejemplo, al pasar por el canal vaginal, es como que entran en juego otras bacterias que favorecen realmente al bebé, digamos, la parte gastroenteróloga. Claro, gastroenterológica, perdón. Momento, sí. Sí, no, es, digamos, el paso por el canal de parto hace que el intestino del bebé empiece a poblarse por esa clase de bacterias. En un principio, que los bebés que nacen por cesárea no tienen esa primera colonización. Bien. Continuamos con, digamos, la parte intestinal. ¿El intestino está compuesto o necesita de bacterias buenas y malas? Claro, bueno, las bacterias son bacterias, ¿no? Sí, pero hay exacto. Algunas especies de bacterias que nos favorecen más en cuanto a lo que es la salud, como los lactobacillus, por ejemplo, las bifidobacterias, que otras, ¿no? Y dependiendo de la composición que tengamos cada uno y de la cantidad que tengamos de bacterias, vamos a estar predispuestos a ciertos tipos de enfermedades, ¿no? Bien. Estas bacterias cumplen un rol en la inmunidad, por ejemplo. Entonces, si hay déficits, si tenemos en menos determinadas cantidades de bacterias o tenemos una alteración en la composición, que eso se llama disbiosis, podemos estar más o menos predispuestos a contraer, por ejemplo, diferentes infecciones. De pronto se puso de moda, los probióticos se pusieron de moda. ¿Es favorable? ¿Son favorables para la flora intestinal? Claro, bueno, primero vamos a definir qué es un probiótico. Perfecto. ¿No? Y cuáles son las diferencias con un prebiótico, que es algo un poco diferente. El probiótico es una bacteria viva que tiene que llegar de manera inalterada al lugar donde tiene que ejercer su acción, que en este caso es el intestino, ¿sí? En cambio, el prebiótico es un alimento, es un producto nutricional que lo que hace es
promover el desarrollo de bacterias beneficiosas, ¿sí? Y después hay combinaciones de prebióticos con probióticos, que eso se llama simbióticos. Los probióticos son de utilidad, depende para qué y depende qué probiótico. O sea, no cualquier probiótico, o sea, cualquier bacteria o cualquier blend o combinación de bacterias es buena para cualquier cosa, ¿sí? En este sentido, bueno, en el síndrome de intestino irritable, por ejemplo, que es lo que nosotros más estudiamos, se sabe que hay determinadas composiciones de bacterias que son beneficiosas. El beneficio, digamos, tiene un beneficio marginal, pero beneficio al fin, pero no cualquier probiótico, ¿sí? Determinadas composiciones de bacterias. Bien, y por ejemplo, hablaste de intestino irritable. Es cierto que uno escucha muchas cosas, ¿no? Y mejor que vos, considero que no hay nadie para aclararlo. Pasa también por la parte, digamos, mental. ¿Lo podemos manejar desde nuestro cerebro? ¿O tenemos un cerebro, tenemos intestino y corazón que de pronto se dice que están involucrados en el nuevo cerebro que tienen los seres humanos? ¿Me explico? Sí, perfectamente. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional del intestino, ¿sí? Y el concepto actual es que se trata de un trastorno que es multifactorial. O sea, no depende de un solo elemento, sino que de varios elementos. Entre estos elementos, bueno, está la parte genética, cuestiones que tienen que ver con la motilidad del intestino, factores que tienen que ver con la alimentación, factores que tienen que ver con las bacterias del intestino, como hablamos recién, pero también y fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con las emociones, con la esfera emocional. Hay un modelo que se llama eje cerebro-intestinal, donde las bacterias se metieron ahí en el medio, o sea que es eje microbiota-intestino, cerebro-microbiota-intestino, que trata de explicar la interacción que hay entre estos elementos, ¿no? Este es un eje que se comporta de manera bidireccional y explica de alguna forma cómo las emociones pueden generar síntomas a nivel digestivo, intestinal y viceversa, cómo los síntomas digestivos pueden influenciar las emociones, ¿no? Ponernos más irritables o más ansiosos o depresivos, etc. Así que sí, estos, digamos, son cuadros que tienen mucho que ver con los factores emocionales, con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, con la angustia, etcétera. Uh-huh. Se dice que hay una cantidad bastante importante de estudios a nivel mundial con respecto a este tema. ¿Vos por qué lo considerás importante? Bueno, es importante porque los trastornos funcionales del intestino, a pesar de no ser una entidad mortal, no estamos hablando ni de cáncer ni de infarto como hablaron previamente, pero es un trastorno que es sumamente frecuente. Para que tengan una idea, acá en nuestro país hay un estudio epidemiológico muy importante que mostró que esto lo padece alrededor del 11% de la población, que si lo multiplicamos por los millones que somos, es un número grande, y este es un trastorno que no mata, pero deteriora significativamente la calidad de vida. Y es la segunda causa de ausentismo laboral después del resfrío común. O sea que esto tiene un impacto en la persona, pero además un impacto económico, ¿sí? Y por eso yo y mi equipo consideramos que es muy importante y es muy importante abordarlo, ¿no? Con equipos multidisciplinarios que puedan dar respuestas a ir resolviendo las diferentes esferas del problema. Más que clara, Piscort, me quedaría horas, pero te voy a hacer la última pregunta. Por ejemplo, hace muchísimos años atrás, a los bebés que generalmente podían llegar a pasar el primer año de vida con diarrea, se decía, bueno, es una diarrea infantil, de origen desconocido. ¿Qué sabes de esto? No, bueno, no sé mucho porque no me dedico a la pediatría, sí, pero bueno, seguramente habrá
hipótesis que lo expliquen desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, de la salud, en cuanto a la microbiota intestinal, etcétera. Con esto yo te quiero preguntar si de pronto los niños pueden tenerlo también o es solo en adultos. No, bueno, los trastornos funcionales del intestino los vemos en niños, no tan chiquitos, ¿no? Los vemos en niños un poquito más grandes, de edad escolar, y fundamentalmente en adolescentes, sí. Bien, ¿y esto puede ser también hereditario o no? Bueno, ahí hay un componente que se considera que es genético, hay un factor genético, pero mucho tiene que ver con lo ambiental, o sea, la forma en la que los padres transmitimos a los hijos de manera inconsciente a comportarnos, ¿no? A cómo respondemos frente a un dolor que resulta pasajero, porque eso condiciona comportamientos que después se transforman en conductas en la adultez. Bien. Piscor, hacia el final, pensate una buena reflexión para que le llegue a nuestra audiencia. Te agradezco mucho. Y ya estamos con el licenciado Gastón Colodro. El tema, síndrome de fatiga crónica. Muy buenas tardes, Colodro, ¿cómo estás? ¿Perdimos a Colodro? No, acá lo tenemos, ¿cómo lo vamos a perder? Se escucha, ¿no? Un viejo amigo, Colodro. Perfectamente. Muy bien, un gusto tenerte como siempre. Y para hablar, bueno, la gente ahora está, casi todas, ¿no es cierto? Estamos con esa fatiga crónica, ese cansancio. ¿Tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy? Sí. Sí. Si lo podemos unir, va. Sí. Bien, contanos qué es. Bueno, la fatiga crónica es una sensación de cansancio profundo, de cansancio físico y mental, que no se alivia con el descanso, como lo es un cansancio común, ¿no? Es una fatiga constante, tanto física y mental. Bien. ¿Vos crees que actualmente podría llegar a haber más personas con este problema por la cuarentena? Sí, puede ser. Incluso, mira, hoy recordaba antes de empezar una definición que no tiene nada que ver con la medicina ni con la psicología, que es una definición de fatiga, pero de la ingeniería. Pero es muy interesante, porque dice que la fatiga es provocada por una ruptura ante una gran presión, dice. Y esto es muy aplicable a la fatiga que uno puede sufrir, ¿no? Porque la fatiga aparece cuando hay algún tipo de presión ambiental, o sea, de sociocultural, laboral, puede ser también. Entonces, obviamente que esta situación que vivimos también, que tiene mucha presión, ¿no? A nivel de qué va a pasar a futuro, también puede producir un gran cansancio, una fatiga, ¿no? Por ejemplo, una pareja que se está por separar y quizá el hombre o la mujer, o sea, ¿qué se da más en el hombre o en la mujer, para seguir con mi relato? Se dice que se da más en la mujer, en la mujer. La fatiga. Exacto. Sí, entonces, puede empezar a sufrir este síndrome. Claro, es un síndrome que tiene como síntoma principal, bueno, un cansancio extremo, que no se alivia fácilmente, tanto físico y mental, como te decía, y también alguna sensación de mareo. La persona que la padece puede no salir de la cama, por ejemplo. Ese es un síntoma que se comparte mucho, puede ser con la depresión en algunos casos, pero bueno, la fatiga se caracteriza justamente por este cansancio muy profundo. Como una falta de ganas para seguir viviendo. Exactamente, es un desgano. Las personas que la padecen nos suelen decir que se siente como zombie, ¿no? El zombie es un muerto viviente. Ajá. ¿No es cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces la gente lo asocia mucho con eso. Claro, también hay que tenerlo en cuenta, o sea, la persona lo tiene que detectar, no es otra, ¿no? O un familiar. Porque se nos dice, bueno, está deprimido, bueno, y no se trata
¿Cómo se puede manejar esto? Claro, no, es que realmente lo detecta la persona porque en la fatiga a nivel mental se producen hasta olvidos, incluso o uno baja el nivel de producción en las tareas que hace habitualmente. Entonces la persona lo detecta. Esto aparece como por lo general como una especie de consecuencia ante algún acontecimiento, ¿no? Como algo, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Este tema del aislamiento, la incertidumbre de lo que va a pasar con lo laboral, con el tema de los vínculos también. Uh-huh. Aparece muchas veces ante un acontecimiento de este tipo, ¿no? Uh-huh. También. Colodro, ante algún cambio. Sí. Exacto, y en esta situación que estamos pasando, sin excepción, el mundo entero, Sí. tiene un condimento especial, que es no sabemos cuál es el enemigo, porque de pronto si yo estoy atravesando una separación, bueno, yo sé que es por la separación, una muerte sé que es por una muerte, esto es por un bichito que nos acecha, no sabemos a quiénes va a agarrar, ni cuándo, ni cómo. Claro, es invisible, ¿no? Y eso es algo mucho más angustiante de alguna manera. Todo lo que no se puede ver, como dijimos en algún momento, en alguna charla anterior, todo lo que es invisible, lo que no se puede ver, que pertenece a un plano en el cual no se lo puede nombrar o describir, es mucho más angustiante. Bien, ¿con terapia se arriba a un buen fin? Sí, siempre, yo creo que sí, sí. En este momento el tema de la terapia a nivel cara a cara está un poco complicado, pero bueno, tenemos por suerte este tipo de herramientas tecnológicas que por ahí uno puede hacer terapia desde acá, ¿no? De alguna de estas herramientas. Claro, salir del paso. Claro. Ahora yo te voy a preguntar... tener a alguien que nos... Sí, decime. Perdona. Yo te voy a preguntar lo que te preguntan seguramente todos los pacientes. ¿Cuánto tiempo me va a llevar esta terapia? No, bueno, eso es algo que no lo sabemos muy a ciencia cierta porque cada persona es diferente, ¿no? Cada subjetividad es distinta, por eso es subjetiva, entonces cada paciente demanda un tiempo diferente. Claro, y todos ¿no? los problemas, porque uno no es que van a ir todos por el coronavirus, ¿no? Y decirle Claro. En 4 meses usted ya va a estar bien, o sea, no, magia no existe. No, la verdad que no. No, al menos nosotros eso lo hacen otro tipo de especialidades por ahí más, pero nosotros en el psicoanálisis no tenemos tiempo, respetamos el tiempo del paciente, ¿no? Bárbaro, Colodro, vamos a hacer un redondeo, ¿no es cierto?, de los temas. Habíamos quedado, pensate el tuyo, y habíamos quedado con Susana Grosso. Lo que yo quiero es que mandes un mail, una página o lo que tengan para comunicarse con ustedes. ¿Podemos mandarlo, Cecilia? Mira, te soy sincera, con el micrófono escuchamos muy bajito. Tratá de acercarte, ahí está, y pasanos el mail que ¿Tenemos para mandarlo por chat? No. Ya lo mandamos. Ya, directamente. Lo digo además. ¿Sí? Alianza con Z @gmail.com. Muchísimas gracias. Doctora... RPA, perdón, porque es Retinosis Pigmentaria Argentina. alianza@gmail.com. Quedó más que claro, gracias, Grosso. A ustedes. Besito. Doctora Piscors, por favor, una reflexión final. No, bueno, justamente en estos tiempos de pandemia, algunos consejos relacionados con la salud de la microbiota tienen que ver con la salud en general y con la prevención de estas enfermedades virales, así que la recomendación es intentar tener acciones positivas a favor de la salud, mantener una alimentación saludable, hacer actividad física regular y dentro de lo posible mantenerse con bajos niveles de estrés. Bien, fue un gusto entrevistarte, Piscors. Colodro. Un saludo.
Bueno, para un poco para tratar de evitar la fatiga en estos tiempos, es importante el ejercicio, importante la creatividad, de la producción al servicio del arte, eso evita mucho también el desgano. Bien. ¿Cierto? Y es una inversión propia de algo creativo desde uno mismo. Perfecto, Colodro, el próximo tema va a ser, porque todos dicen eso, no se preocupen, hay que reinventarse, así que prepara el próximo tema, cómo nos reinventamos para insertarnos a nuestro trabajo, a nuestro ritmo laboral. Bueno, bien, perfecto. Les agradezco muchísimo a todos los entrevistados. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Fueron más que claros y concisos. Con respecto a la audiencia, les tengo que contar algo nuevo, una hermosa sorpresa. El programa Hablemos de Salud pasa todos los martes de 15 a 16 horas. Supongo que desde la radio van a promocionar el nuevo horario. Muchísimas gracias, un beso grande y será hasta el próximo martes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.